Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos como siempre con las entrevistas. Sé que últimamente he ido subiendo contenido un poco diferente, aparecía solo yo, pero no me quiero olvidar de esta bonita tradición que son las entrevistas, que fue el motivo principal un poco de este canal. Y hoy tenemos una persona que además conozco personalmente y vamos a hablar de un tema que está muy interesante, sobre todo recientemente por el último 8M. Tenemos hoy con nosotros a Irune Ariños, subdirectora del Instituto Juan de Mariana, y vamos a hablar de la última publicación sobre el feminismo y otros temas. Irune, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ignasi, por invitarme. No, el gusto es mío. Podemos hablar de varios temas de tu persona. También me gusta que estés más vinculada con el Instituto Juan de Mariana. Podemos hablar también de esto, pero creo que un poco la feliz excusa es la publicación de este mitos y realidades a los que nos tenéis acostumbrados el Instituto Juan de Mariana, y en este caso sobre el feminismo. La semana pasada pues fue la manifestación del 8 de marzo. Hubo muchísimo ruido, en el buen y el mal sentido, en las redes, en la televisión, pero me da la sensación que tu voz y tu tipo de mensajes pues no se escucha mucho, y un poco este es el motivo principal de la entrevista. Pero bueno, como siempre, antes de hablar de esto, siempre la primera pregunta es personalizada. ¿Qué nos puedes contar de ti, Irune? Un poco trayectoria profesional, y luego pues ya vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Pues yo he estudiado Ciencias Políticas, empecé en Girona y bueno, como no me acababa de gustar mucho cómo estaba enfocada la carrera allí, me cambié a la Pompeu y allí estuve viviendo los 3 últimos años, en Barcelona. Justo cuando entré a la universidad, además fue la primera vez que entré en contacto con las ideas del liberalismo. Yo creo que me declaraba así socialdemócrata medio. Como todos. Exacto, como ciertas intuiciones, ¿no? Y de repente pues conocí gente que me llevaba a leer a Rayo, a leer a Ayn Rand y a leer luego a otros autores que me fueron convenciendo, y ahí monté Students for Liberty en Girona. Luego me hice coordinadora en la organización y luego finalmente al cabo de un par de años apliqué a directora regional de España y Portugal. Y ahora pues continúo en el Juan de Mariana. Bueno, qué bien, pues veo que estás haciendo una carrera en el activismo, y está bien porque uno tiene que tomarse las cosas de manera profesional. Has dicho que pasaste de socialdemócrata a liberal. Este es el tema que siempre solemos tratar en este canal, pero yo creo que está bien seguir repitiendo. En este caso te haré una pregunta muy simple, que es ¿qué significa ser liberal? ¿O qué es lo que entiendes tú por ser liberal? Porque mucha gente viene a este canal que no saben un poco de estas ideas, y creo que está bien también así a modo de introducción. Pues yo siempre intento como definir el liberalismo, digamos, de forma muy simple y muy básica, porque luego digamos que eso lleva muchos conflictos entre liberales. Entonces, para mí el liberalismo es básicamente la defensa de los intereses individuales que tiene cualquier persona. Entonces, para la defensa de esos intereses creo que hay 3 principios básicos sin los cuales no se pueden defender. Valga la redundancia, uno de ellos es el principio o el derecho a la vida, ¿no? Es el derecho primigenio sin el cual no pueden existir el resto de derechos. Luego tendríamos del derecho a la propiedad, ¿no? Uno puede actuar sobre aquello de lo que es propietario. Y luego, aparejado al derecho a la propiedad, entraría el derecho a la no agresión, ¿no? Digamos que no es ético agredir a los demás en aquello en lo que tienen propiedad. Entonces yo creo que esas serían las 3 cosas. Y un poco, y en tu vida personal también, porque me interesa siempre hacer estas entrevistas personalizadas, y este es un tema que a veces no se trata tanto. En el proceso de hacerse liberal, Irune, ¿tú también has notado cambios en tu propia personalidad o en la manera de ver la vida? Te lo pregunto porque muchas de las personas a veces me hacen esa doble reflexión. Por una parte, el liberalismo como tesis política, pero quizás algo que también son valores útiles. No sé cómo ves tú este tema. Sí, de hecho, digamos que la cosa que... Sí, la primera cosa que me conectó con el liberalismo fue como la inconformidad que yo siempre había sentido en el colegio y en el instituto,
Yo siempre sentí como que el sistema educativo era una cosa muy homogénea y que encima penalizaba de alguna forma al que destacaba, ¿no? Y hasta que llegué a la universidad y entré en contacto con los autores que antes te mencionaba, pues como que no había conectado esa disconformidad con el liberalismo, ¿no? Y luego, posteriormente, yo la verdad que entré en el mercado laboral desde muy jovencita, lo compaginé desde siempre con mis estudios, y entonces ahí me di cuenta, digamos, de lo perverso que era el mercado laboral y sobre todo cuando vi mi primera nómina, ¿no? Y de todo lo que cobraba cuánto no iba para mí, ¿no? Ya. Y entonces ahí ya fue el momento en el que dije, ostras, esto ya es más que una filosofía política y demás, ¿no? Esto ya me está afectando a mi vida más de lo que antes me había planteado. Entonces, entendiendo un poco tus motivaciones y ese cambio del que nos has hablado antes, hablemos un poco de la última parte de este primer bloque, que es el liberalismo. ¿Qué es lo que te animó a vincularte en el activismo? Me has hablado de Students for Liberty, ahora estás en el Instituto Juan de Mariana. ¿Por qué tienes un poco esa vocación de no solamente, digamos, tener unas opiniones personales, sino de articular un cierto activismo en torno a estas ideas? Sobre todo por el desconocimiento. Yo me di cuenta en la universidad, para que te hagas una idea en aquellos momentos, ahora no lo sé, pero la Universidad de Girona y concretamente la Facultad de Ciencias Políticas estaba copada, digamos, por los altos cargos de Podemos en Cataluña en aquel momento. Yo recuerdo que los coordinadores eran una señora que se llamaba Gemma Ubasar, que encabezaba las listas en aquel momento de Podemos en Cataluña, y el discurso que se nos vendía era ese, ¿no? Además, recuerdo que uno de los, creo que fue el último año en el que yo estuve, trajeron a Íñigo Rejón a que nos diese un seminario y demás. O sea, que la cosa era como muy poco plural. Y precisamente montamos Students for Liberty un poco para protestar contra eso y para ofrecer una visión alternativa. De hecho, nos llegamos a entrevistar con el coordinador de los estudios, un poco para decirle, oye, pues mira, hay una serie de cosas que no nos gustan y nosotros estamos aquí para aportar esa visión diferente. Y yo creo que todo empieza por la educación y sobre todo por ofrecer alternativas. Porque al final yo creo que mucha gente no es liberal, no porque no tenga esa intuición, sino muchas veces porque no conoce esa tradición filosófica. Entonces yo creo que es muy importante la labor que se hace, por ejemplo, desde instituciones como el Juan de Mariana y Students for Liberty en la divulgación de ese pensamiento. Siguiendo un poco con el inconformismo que has dicho, que es algo que también me resuena mucho a mí, o sea, me siento identificado. Te he oído que decías una frase en una entrevista que te he visto hoy, que decías que los verdaderos revolucionarios, que esta palabra a veces da un poco de miedo, están en la parte de los liberales, y me he quedado un poco sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso? No me gustaría generalizar, ¿no? Pero yo siempre me he sentido muy rebelde. Yo siempre he tenido ese espíritu revolucionario. Y te lo digo muy sinceramente, yo siempre me he sentido un poquito antisistema en ese sentido. Yo he sentido que siempre iba a contracorriente de lo que era lo normal o lo habitual en el contexto en el que yo me movía, ¿no? Y yo creo que actualmente muchas de las posturas que nosotros defendemos no son precisamente el mainstream. Y además no cuentan con la complacencia, por ejemplo, de los medios de comunicación, ni el apoyo masivo social, ni de los partidos políticos y demás. Entonces yo creo que precisamente ahí está el punto en el que nosotros realmente somos los que, digamos, nos anteponemos a todo el statu quo, por así decirlo. Bueno, pues si ya nos hemos hecho enemigos con esta primera parte de la entrevista, hablando de un poco de economía y de política, entremos en el tema un poco ya más controversial, que es el tema del feminismo. Háblame qué hay detrás de este paper que habéis sacado. Bueno, no sé exactamente si es un paper académico y luego pues vamos desarrollando punto por punto en la medida de lo posible. Yo no diría que es un paper académico en el sentido de que digamos que al final es una revisión, entre comillas, de la literatura y una contraargumentación a los argumentos que mayoritariamente se esgrimen, digamos, en una serie de aspectos. Aún así, yo creo que está bastante bien fundamentado. No es porque lo haya escrito yo en parte, pero yo creo que hemos intentado eso precisamente para que contase, digamos, como del respeto no solo de los que opinaban como nosotros, sino de los que no opinaban como nosotros. Y la verdad que el objetivo de este informe, mira, yo hace unos años, sinceramente, estaba muy desconectada del tema feminista,
pero de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que y no solo desde el liberalismo, pero sobre todo desde el liberalismo, digamos que hemos abandonado la lucha por una serie de términos o de, valga la redundancia, de luchas históricas que digamos que las hemos cedido el espacio directamente a la izquierda sin luchar por la reapropiación de eso, ¿no? Cuando además la mayoría, digamos que tienen un origen radicalmente liberal. Entonces, un poco surge de eso, el informe de decir, ya a ver, aquí está pasando algo, sobre todo en los últimos años y en las últimas manifestaciones, tanto del año pasado como de este, vamos a poner un poco de luz sobre este asunto, vamos a ver qué parte de verdad, si podemos llamar verdad, pero qué parte de correcto hay en este discurso y qué parte no, y vamos a clarificar un poco cuál es nuestra posición, ¿no? Y a intentar, pues eso, decir, no, perdonad, es que nosotros no renegamos de esto, nosotros somos los primeros que defendemos la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y entonces, un poco, ¿cuál es la tesis que habéis dicho en esta publicación que habéis escrito tú, Paco Capella y Cuca Casado? ¿Estoy equivocado? Y Santiago Calvo. Ah, sí, cierto. Pues un poco, a ver si me pudieras, digamos, vamos del resumen y luego si quieres pues vamos tocando tema por tema o quizás brecha salarial y demás. Pues mira, yo destacaría varios puntos. En primer lugar, es que el feminismo en Europa, o en lo que podemos llamar Occidente, yo creo que ha perdido un poco el objetivo erróneamente. Entonces, en Europa, nos gusta, ¿no? Las mujeres gozamos de una libertad que no se goza en el resto del mundo y de una igualdad de derechos jurídica con los hombres. Eso es innegable. Entonces, da la sensación que este feminismo ahora se está enfocando en luchar por cosas como el lenguaje inclusivo o lo que llaman la feminización de la pobreza o, no sé, pues conceptualizar la violencia por cuestiones de género, por motivaciones machistas o no, o ese tipo de cosas, digamos, que han impuesto este tipo de relato en contra aparte de lo que es la realidad, ¿no? Como te decía, de la realidad de las mujeres en Occidente y de lo que es la realidad fuera de Occidente, ¿no? Porque las mujeres todavía sufren mucha violencia, digamos, que está ligada al hecho de ser mujeres. Luego, el otro punto sería un poco denunciar que parece que este discurso, incluso por aquellos que pueden decir, como puede ser, por ejemplo, Ciudadanos, que no lo comparten del todo, pero al final se está asumiendo, digamos, el relato, ¿no? Uh-huh. Que además es un relato que en muchos aspectos es erróneo y que parte de convenciones culturales típicamente del análisis marxista. Y, digamos, por último, yo creo que el punto importante es este afán del feminismo dominante como por querer cambiar la sociedad a través de la legislación. Ellas consideran que lo personal es político, que decían ya durante la segunda ola del feminismo, y por lo tanto es susceptible de todo de legislación, ¿no? Y al final, un poco lo que pretenden, por ejemplo, con cosas como la prostitución o la maternidad subrogada, es al final, digamos, crear un modelo de mujer ideal, que ahora ya no es el que configura el hombre o la sociedad patriarcal, sino que el que han decidido las feministas, que es el perfil de buena mujer y de mujer liberada. Un poco serían esas cosas. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con alguna feminista, activista de la parte contraria? Es decir, porque también en este canal a veces hago incidencia en esto. ¿Vuestras tesis son contrarias al feminismo hegemónico actual? Como mínimo eso parece. ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Puede que se llegue a algún tipo de puntos en común o de que haya un debate y una reflexión constructiva en torno a este tema? Pues ojalá. Yo la verdad que no sé si está feo decirlo, pero la verdad que, por ejemplo, yo sí he contactado con gente como Beatriz Jimeno y le he ofrecido, digamos, generar un espacio de diálogo alrededor de las cosas que hemos tratado en el informe y parece que hay una predisposición por su parte y tal. Y sin embargo, además, yo creo que en el informe algo muy positivo o que a mí me gusta destacar es que probablemente el 60 al 70% de la bibliografía tratada es bibliografía, digamos, que respalda las tesis hegemónicas.
yo creo que lo interesante del informe es que para criticarlo nos hemos leído lo que dicen, ¿no? Y lo hemos exprimido y lo hemos leído bastante y lo hemos analizado en profundidad. Yo creo que eso es importante, pero volviendo a lo que me preguntabas para no irme, sí, yo personalmente he contactado con bastante gente que de hecho citamos en el informe, con la que creo que se puede conversar. Y que te digo, a mí me encantaría obtener incluso réplicas y críticas que no fuesen, digamos, de gente de nuestra cuerda. Entonces, a ver, si te parece, vamos desgranando un poco punto por punto a la medida de lo posible. Yo creo que de lo que más se habla quizás es del tema de la brecha salarial y lo que oímos normalmente es que hombres y mujeres cobran diferente por el mismo trabajo, algo que creo que es ilegal hasta donde yo sé. A ver, ¿qué hay de verdad, ya que el informe se llama Mitos y Realidades, qué hay de verdad y qué hay de mentira en eso? Pues lo que es cierto es que las mujeres de media cobran menos que los hombres. Lo que no es cierto es que cobren menos por hacer el mismo trabajo. El problema de la mayoría de estudios o de la mayoría de datos que intentan reflejar estas diferencias es que lo que hacen es coger, digamos, al grueso de mujeres y al grueso de hombres y compararlos, ¿no? Y decir, pues yo sumo lo que cobran las mujeres, sumo lo que cobran los hombres, lo divido y veo que, claro, que de media las mujeres cobran menos que los hombres. Ok, pero lo que hay que hacer es, y aquí digamos que una crítica muy buena que nos hicieron en la presentación del otro día es que aquí habría que hacer un estudio en el que, digamos, controlemos diversas variables, pues como la edad, el nivel de estudio, la experiencia y los roles específicos que se desarrollan en el trabajo en concreto para ver si realmente esas diferencias se dan. ¿Qué es lo que, dónde está el kit de la cuestión, ¿no? El kit de la cuestión está con la maternidad. Las mujeres en mayor medida, cuando se quedan embarazadas, aparte de que esto es un hecho, digamos, inherentemente biológico, es decir, aquí las únicas que pueden quedarse embarazadas son las mujeres, y el embarazo, digamos, que lleva unos costes, que uno lo quiera o no, por lo menos aunque sean las semanas antes del embarazo, justo cuando me estás dando a luz y justo las semanas después, uno no puede trabajar porque no están las condiciones de trabajar. Entonces, eso digamos que no lo va a poder cambiar la legislación, a no ser que al final, digamos, las mujeres no se queden embarazadas y lo hagamos por otros motivos, ¿no? Pero si eso sigue siendo así, eso va a ser imposible. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que en mayor medida las mujeres que los hombres deciden abandonar el mercado laboral parcialmente. De hecho, creo que mientras que el 24% de las mujeres están en trabajos parciales, solo el 7% de los hombres tienen trabajos a tiempo parcial, y eso ya es una diferencia significativa. Y eso, digamos, que lleva a lo que se denomina el techo de cristal, ¿no? Que haya menos mujeres en posiciones de alto mando en empresas que hombres, pero se debe a lo que te digo, a la maternidad. Si las mujeres abandonan aunque sea parcialmente el mercado laboral y no se dedican tanto a la carrera profesional como el hombre, pues es obvio que no van a llegar a los mismos puestos, ¿no? Y luego, además, lo curioso es que aquellos países, como los países nórdicos, que intentan paliar eso con una serie de políticas, no suelen conseguir lo que buscan. Y es que es lo que se llama paradoja de la igualdad, y hay bastantes comparaciones, sobre todo con países árabes, que habría luego que ver, ¿no? Si pueden tener un sesgo nuestros países o no. Pero, bueno, la idea que parece subyacer a todo esto es que en aquellos países en los que por necesidad, digamos, económica, porque necesitan emanciparse más rápidamente, las mujeres tienden a elegir carreras más de ciencias, de tecnología, que tienen una mayor remuneración, pero en cambio en aquellos países con un estado de bienestar, digamos, más grande, con políticas sociales más amplias y demás, digamos que las mujeres finalmente pueden expresar libremente sus preferencias. Entonces, en esos países, pues, escogen en menor medida ese tipo de carreras, ¿no? Y yo creo que la conclusión es, ¿esto es malo o bueno? Yo creo que es malo o bueno en la medida en que, digamos, surja de la elección libre de los individuos. En la medida en que las mujeres sean conscientes de que tienen otras alternativas y que al final la decisión sea mantenerse en el mercado laboral o no, surja, digamos, de ellas mismas. Bueno, muy, muy interesante. Yo creo que en realidad has hecho parcialmente referencia a ese documental que se llama La paradoja de la igualdad. No sé si lo has visto, este documental.
sinceramente no he visto el documental, he leído hay un informe, creo que es del think tank Timbro, Ajá. que es el que he leído yo, pero la verdad es que el documental no. Hay un documental, igual ahora soy yo el que estoy confundido, que era un humorista, creo que era sueco, que se iba a ver exactamente los resultados de las políticas de igualdad en Suecia y venía a decir que cuanta más prosperidad hay en un país y más libertad hay de elección, pues más disparidad hay en los trabajos, como bien ibas diciendo tú. Entonces la pregunta en este caso es, ¿por qué parece que ciertas feministas en este caso quieren forzar un poco como la realidad y no quieren ver que en realidad hombres y mujeres tenemos intereses diferentes y que eso per se no es malo? No sé si se entiende un poco la reflexión, ¿no? Porque parece que ellas se quieren oponer con este acto espontáneo y voluntario que es, por ponerlo así simplemente, que los hombres elegimos carreras más técnicas y las mujeres carreras más sociales, por ponerlo en un simple, pero creo que ya me entiendes. Pues fíjate, yo creo que todo esto se debe a una forma errónea de entender la realidad. Y un poco voy a lo que comentaba justo al inicio de la entrevista, y es que en gran medida las tesis del feminismo hegemónico, digamos que beben del marxismo cultural, que entiende que todos estos fenómenos, como las diferencias en los roles entre géneros, son fenómenos eminentemente culturales y que no tienen nada que ver ni con la biología ni con la evolución, ¿no? Y eso no es así. Y luego un poco también lo que te decía antes, es un poco esta voluntad de crear la nueva mujer, ¿no? Parece que la forma de revertir el hecho de que las mujeres sí en algún momento hayan tenido limitado acceso al mercado de trabajo, sí en algún momento se les haya forzado a estar en casa, eso hace que ahora las tengamos que obligar a salir de casa. Y yo creo que el asunto no es ese. Entonces, a mí me da un poco la sensación que es esa. Sobre todo porque yo creo, y eso también me parece que peca un poco, digamos, incluso la gente que critica el discurso hegemónico, de no entender la diferencia entre rol biológico y rol de género, ¿no? El rol biológico lo podemos definir, por poner un ejemplo que es más fácil que una definición, podríamos decir que el rol biológico es la maternidad, ¿no? Como te decía, las mujeres son las únicas que se pueden quedar embarazadas, y eso es un hecho. ¿Cuál es el rol de género? Que tengan que ser obligatoriamente las que cuiden a los hijos. Ya. Entonces, pese a que del hecho de estar embarazadas no se tenga que derivar que tengan que ser las que cuidan a los niños, yo creo que en esa crítica estoy de acuerdo con el feminismo hegemónico, es decir, el hecho de que tú tengas la capacidad de dar a luz no te hace o no te obliga, no te debe forzar a cuidar de los niños, pero lo que tampoco debe ser, digamos, es que si tú lo quieres hacer porque así lo consideras o porque tus condiciones, digamos, en las condiciones de tu entorno, entre comillas, te fuerzan a ello, no puedas hacerlo, eso esté mal visto, ¿no? Quizás, si me permites, quizás esto es una batalla más cultural que no legislativa, ¿no? O sea, claro. Es decir, si el hombre y la mujer tienen que compartir los roles que ocasiona pues tener una familia y un hijo, quizás, pregunto yo, es mi reflexión, no sé si estás de acuerdo, quizás no hay ley que pueda cambiar eso, sino que la sociedad, todos tendremos que cambiar el chip, pero no sé si otra vez el feminismo hegemónico actual quiere este tipo de didáctica, sino que me da la sensación que ellos al final lo que quieren es tomar el poder, ¿no? De alguna manera. Sí, yo comparto tu sensación. Mira, una cosa que sí es verdad, y esto es, digamos, como una cosa muy anecdótica de la cual no tengo datos, pero una cosa que, por ejemplo, a mí me chocaba de pequeña cuando iba al colegio y era cuando nos hablaban de las tareas del hogar, era un poco el discurso de todos mis compañeros de clase, que siempre era algo así como, mi padre ayuda en casa. Yo, en cambio, había vivido justamente al contrario. Mis padres compartían el hogar y, por lo tanto, las tareas del hogar, porque, digamos, la casa era de los dos. Y incluso como mi padre tenía más tiempo que mi madre, pues mi padre es el que mayoritariamente se ha encargado siempre de las tareas del hogar, de pasar más tiempo con nosotros y este tipo de cosas. Entonces, es verdad que eso es una lógica que a mí me parece negativa a nivel personal, ¿no? Porque yo creo que sí hay que intentar equiparar este tipo de cosas, pero es lo que tú dices, es que es algo que no se soluciona con la legislación, que además es que puede ser contraproducente, y es lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Puede generar, efectivamente, el efecto rebote. Y además, una cosa interesante
es que aunque la cultura no permita explicarlo todo, sí nos permite explicar, digamos, cómo se han paliado los instintos naturales o cómo se consiguen ir modificando los roles de género. Yo creo que la cultura precisamente sí ayuda a que se equiparen este tipo de situaciones. Hombre, yo creo que si atendemos a las estadísticas actuales y las comparamos con las de hace 30 años, cuando se les le pregunta a la gente en la calle si piensa que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, y la mujer tiene que estar en casa y el hombre trabajando y este tipo de cosas, pues ahí se ve un cambio brutal, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Sí, de hecho, ya para cerrar este tema, me da la sensación que quizás muchas de las proclamas feministas hacen referencias a un pasado. Yo creo que esta equiparación en lo que son roles en el hogar, yo creo que está bastante igualitario en nuestra, creo que tenemos nada similar. Quizás haciendo referencia a nuestros padres o abuelos, sí que había una especie de coacción, digamos, en contra de la mujer, ¿no? Que se tenía que quedar en la casa, pero vaya, yo como mínimo en la realidad que veo, no veo que haya un machismo encubierto, ¿no? Yo no sé, entonces, no sé, quizás un poco la reflexión es, ¿tú crees que ciertas feministas, no sé, si están sobreexagerando un poco la sociedad que hay? Porque sí que a veces uno ve cosas en Twitter y demás y dicen, parece que vivamos en realidades diferentes, ¿no? Mira, yo creo que esto se explica básicamente, y además esto últimamente lo digo mucho, por el tema de la pirámide de Maslow. En una sociedad en la que, digamos que no sé cómo llamarlo, pero las necesidades básicas están cubiertas, nos permitimos el lujo, ¿no? de ir más allá y de plantearnos otras cosas que hay sociedades en las que no nos podemos plantear. Entonces, aquí un poco de ahí viene pues, por todo el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Hemos llegado a tales cuotas de igualdad que nos estamos empezando a plantear otras cosas que no tienen que ser personadas, ojo, sino implican, digamos, la coacción. O sea, me parece un debate legítimo que se abra en torno a este tipo de cosas. Claro, el problema de este tipo de feministas es que hablan sin datos, ¿no? Es decir, o sea, yo misma te puedo decir, hombre, o sea, yo sí tengo una sensación de que hay como situaciones en las que nos vemos las mujeres que creo que los hombres no se ven y ese tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí a decirte que esto es una especie de sistema de opresión institucionalizado y demás, lo veo peligroso porque tampoco tengo los datos para decirlo. Pero sí coincido, digamos, en que es importante abrir estos debates, pero digamos a un nivel, pues eso, educativo, cultural, sin meternos a legislar sobre cómo hay que hablar o qué tiene que hacer cada uno en su casa. Vaya. Ya. Bueno, muy de acuerdo con el punto y sigamos que si no se nos escapa el tiempo. Otro de los temas que uno normalmente oye es el tema del techo de cristal y de las cuotas, que en parte está relacionado con lo que estamos hablando. No sé si específicamente habéis tratado este tema en este informe o si quieres sencillamente te pregunto tu opinión. Es cierto que, digamos, en los puestos directivos hay más hombres que mujeres. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿esto es un comportamiento espontáneo que se da en las sociedades modernas o es el heteropatriarcado capitalista que las está oprimiendo? ¿Cómo entiendes la exageración, pero para que me entiendas? Pues no me voy a enrollar. Es producto de lo que te he dicho, es producto de la maternidad, en mayor medida. Y también de que las mujeres, nos guste o no, partimos, digamos, de una posición en la que, no mi generación, ¿no? Pero sí las generaciones, digamos, que me han antecedido, de una situación de acceso a la educación más dificultosa, que por tanto hace que sea normal que, no sé, que en la generación de mis padres no haya tantas mujeres en puestos de alto mando. Pero bueno, lo que te digo, al final, si se trata de elecciones libres y voluntarias, no hay problema. El problema es ver si existen trabas, ¿no? para que las mujeres lleguen a puestos de alto mando, y yo de momento no he visto ninguna evidencia de ello, de que haya trabas. Bueno, me gusta tu mensaje, siempre apelando a la responsabilidad, no al victimismo. Otro de los temas que veo que tratáis es el tema de la violencia de género. Realmente es un tema difícil y controvertido. Me entrevisté aquí a una persona que se llama experto en igualdad y él me dijo que en realidad la ley integral contra la violencia de género no estaba incidiendo en quizás el tema más candente, que es que quizás se ve que a nivel de criminología y demás sí que parece que hay un patrón
con las personas que agreden o que matan a sus mujeres, pero parece que esto se desestima y no se habla de este tema. Entonces, la pregunta es, respecto a la violencia de género, ¿cuál es el enfoque que le habéis dado en el Juan de Mariana o no sé, qué es lo que podemos reflexionar en torno a esto? Pues yo creo que el aporte de Cuca es súper interesante aquí, digamos, porque yo sí, digamos, probablemente en la parte como más jurídica sí haya podido aportar algo más, pero realmente el aporte de Cuca ha sido interesante en el punto de señalar que al final la violencia es multicausal y que es tremendamente reduccionista asignar una motivación machista a cualquier violación que se produzca en el seno de la pareja o de la expareja y que venga del hombre hacia la mujer. No solo porque además, digamos, este concepto de violencia de género deja fuera a otras posibles manifestaciones de esa llamada violencia de género, como pueden ser violaciones que no tienen o que no se llevan a cabo en el seno de la pareja o de la expareja y no quedan contempladas en la ley. Entonces, es un poco, ¿cómo te diría?, incoherente, ¿no? Si estamos hablando de violencia de género que se supone que tiene una motivación machista, ¿cómo es posible entender que esa motivación machista solo se produce en el seno de la pareja, ¿no? Yo no he visto a nadie que haya explicado qué dinámicas concretas pasan por la cabeza de ese hombre para deducir que por el hecho de tener una relación afectivo-sexual con la otra persona, la motivación, digamos, de violentar a la otra persona sea machista. Y luego, pues, cuando tú te lees el preámbulo de la ley, es como bastante curioso, ¿no? Porque te dice algo así como que el problema es la voluntad, digamos, como de opresión y control y de no reconocimiento, no lo dice exactamente así, pero es la idea, de no reconocimiento de los derechos de la otra persona. Y yo, digamos, desde mi ignorancia criminológica, lo primero que pensé fue, leche, yo creo que cualquier agresor está desconsiderando los derechos de su víctima cuando la agrede, si no, no lo agredería. Entonces, al final, uno entiende que igual no tiene tanto que ver con si es machista o no. Y luego, no sé si me quieres preguntar sobre la ley o si quieres que yo, porque, bueno, iba a comentar. Sí, no, por favor, adelante. Aprovechando esta pregunta, vale. Pues luego el otro problema de la ley es, aparte de que establece una asimetría penal, bueno, y esta ley ha estado llevada al Constitucional en varias ocasiones por varios juzgados de lo penal, creo que uno era en Albacete y el otro juraría que era en Murcia, porque, bueno, se interpreta que esa asimetría que introduce en el Código Penal podría llevarnos a hablar de lo que se conoce como derecho penal de autor, ¿no? Que es dependiendo digamos, de las características del agresor, que la pena sea mayor. Y eso lo veíamos en el caso de Zaragoza, el cual falló hace muy poquito el Tribunal Supremo, que había habido una violencia recíproca, pero la mujer había sido condenada, digamos, a una pena inferior que el hombre solo por el hecho de considerarse violencia de género. Y luego el otro punto es la estigmatización del varón, es decir, en el momento en que entendemos que existe una víctima, por ende estamos entendiendo que existe un agresor, y el agresor, aunque no haya sido condenado, digamos que ya se está señalando a una persona, y eso, aunque al final, y eso lo sabemos todos, aunque al final, digamos, el juicio se pueda resolver en favor tuyo, te deja, digamos, con una duda a ojos de la sociedad y sobre todo de tu entorno más próximo. Y eso es muy perjudicial, y además es que creo que todo esto no ayuda a las víctimas que de verdad son víctimas, ¿no? Bueno, como hombre que soy, te honran tus palabras y me alegro tu enfoque, la verdad que da que pensar. Otro de los temas que quiero tratar, y veo que de hecho has hecho tú este artículo, esta parte, que es el sexto, sexualidad, reproducción y mercantilización. Se habla mucho también de prostitución o de gestación subrogada, temas así difíciles. Y parece que lo del empoderamiento de la mujer pues no era exactamente lo que nos habían contado, ¿no? O sea, parece también otra vez que desde el feminismo hegemónico el empoderamiento solo es una cosa que es lo que te dicen ellas, y si tú libremente decides ser azafata, vamos a decirlo así, pues entonces eso ya es malo para la imagen de la mujer. Es que vaya, hablo de oídas porque la verdad que a mí todo esto me suena chino, me parece un poco surrealista, pero bueno, para eso estás tú, para explicárnoslo. ¿Cuál es el enfoque que dais en este tema
en vuestro informe? Pues en parte es lo que tú dices, es señalar esa hipocresía que subyace en el hecho de entender, y esto también está relacionado con digamos, el análisis típicamente marxista de los determinantes o de las condiciones materiales que determinan las elecciones de uno, Yeah. digamos que han bebido de este análisis cuando entienden que la mujer que se prostituye o la mujer que accede a gestar el bebé de otra persona o de otras personas no está tomando la decisión de forma libre, sino que la toma por necesidad. Y ahí yo planteo, entonces, ¿cualquier decisión que se toma por necesidad económica es inválida? No. Entonces, si otras decisiones que se toman por necesidad económica, como son las de acceder a cualquier trabajo, no son inválidas, ¿por qué lo tiene que ser prostituirse o acceder a la gestación subrogada? ¿Es que hay algo negativo en el hecho en sí de prostituirse o de gestar? No, parece que lo que está mal es que medie dinero. Si estuviese mal la práctica en sí, digamos que no se criminalizaría la prostitución, sino que se criminalizarían en general las relaciones sexuales heterosexuales, pero no es verdad. Hay feministas, digamos, que llegan al punto de criminalizar las relaciones sexuales heterosexuales, pero es otra historia, ¿no? Yeah. Pero si entendemos que no hay problema en que dos personas tengan sexo, porque tiene que haber problema en que dos personas tengan sexo por dinero. Si entendemos que no hay problema en donar óvulos o en que incluso se te compense económicamente por la donación de óvulos, porque tiene que haberlo en gestar el hijo el niño de otra persona. Al final, todos estos argumentos son lo que llamamos argumentos simbólicos y semióticos que parten de convenciones culturales, de entender que el sexo pertenece a la esfera privada, que no puede mediar dinero y este tipo de cosas. Y, por último, no atender a que al final la evidencia nos muestra que criminalizar o prohibir este tipo de actividades no ayudan ni benefician en ninguna medida a las mujeres. O sea, por ejemplo, hablando de la prostitución, digamos, vemos el caso que para el feminismo dominante es, digamos, el modelo a seguir, que es el caso sueco, en el que se criminaliza al comprador o al consumidor de prostitución y vemos cómo eso genera mayor incidencia de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, mayor inseguridad y mayor violencia, y que al final lo que eso hace es trasladar la prostitución de la calle al interior, ni siquiera terminar con esa prostitución, ¿no? Y en el caso de la gestación subrogada, 3/4 de lo mismo. O sea, en contra de lo que nos dicen las feministas dominantes, de que es una forma de esclavizar a mujeres de clases pobres, migrantes y demás, minorías en general. Por lo menos los datos que tenemos de los países desarrollados es que no, el perfil de la gestante no, digamos, casa con el perfil que nos quieren vender. Al revés, suelen ser mujeres casadas que hayan tenido un hijo de clase media alta, de unos 30 años. Entonces, al final, aparte, digamos, de los argumentos más morales, la evidencia está ahí. Entonces, más o menos para ir terminando, yo creo que hemos tocado bastantes temas y está bien. ¿Cuál es la propuesta un poco liberal o cuál sería el sistema que tú verías para que haya igualdad real? Sí que es cierto que obviamente, y esto es una evidencia, ¿no? Las mujeres han estado en situaciones pues muy, muy patéticas. Yo creo que hace 50 o 60 años aquí en España la mujer tenía que pedir permiso al hombre para pedir un crédito o algo así. Esto no se puede obviar, esto es algo terrible. Entonces, no sé, viendo la sociedad en la actualidad, ¿cómo, no sé, cuál es la respuesta que tiene el liberalismo a este movimiento? No sé si es feminista o igualitarista o, digamos, de igualdad de oportunidades para que sí, realmente, pues todos podamos ser quien queremos ser en este mundo, tanto si somos hombres o mujeres. Pues yo creo que el punto está en que si lo que queremos es la igualdad real, yo creo que somos unos ilusos. Es decir, la igualdad real no existe, no somos iguales, no lo vamos a ser nunca, por mucho que nos empeñemos en serlo.
Para empezar, porque no tenemos las mismas capacidades que el resto de personas, ¿no? Entonces, ya solo eso, tengamos una igualdad de oportunidades, ya solo eso va a hacer que el resultado sea distinto. ¿Cuál es la clave, creo yo? La clave está en ofrecer oportunidades. Es decir, más que ofrecer alternativas para, por ejemplo, en sustentar a aquellas mujeres que quieran salir del mercado laboral durante el periodo de maternidad, pues quizás tenemos que tender a políticas que lo que permitan sean minimizar el tiempo en el que la mujer salga del mercado laboral. Pero que si finalmente quiere salir del mercado laboral, que salga. O sea, al final, yo creo que la igualdad jurídica la tenemos, lo que no podemos es retroceder, digamos, y privilegiar de alguna forma a las mujeres, porque eso siempre nos va a hacer que se nos vea con cierta sospecha, siempre va a hacer que se piense que estamos ahí por ser mujeres y no por lo que valemos, y eso creo que nos perjudica. Y yo creo que el punto importante es respetar las decisiones libres de los individuos siempre y cuando no dañen la libertad de otros. Y en eso, pues ni quedarse en casa cuidando de los hijos, ni decidir no tener hijos, ni decidir prostituirse, ni decidir no hacerlo, ni decidir llevar tacones, ni decidir no depilarse, creo que sea algo que se deba, digamos, discutir en un parlamento. Yo creo que es algo que pertenece a la esfera privada del ser humano y que así debe seguir siendo, ¿no? Y, de hecho, cuando el derecho penal se ha intentado meter en temas que tienen que ver con la esfera personal del individuo, pues ese tipo de formas de hacer política son más características de estados autoritarios que de estados democráticos y libres. Yo creo que la clave es esa. Entonces, la pregunta que me viene a la mente, entonces, ¿en España o en Europa, desde tu punto de vista, hay un machismo en este caso? No sé si machismo, un poco la diferencia que hemos hecho antes, o cultural o institucional. Yo creo que quizás en la parte cultural puede que sí que lo haya, si me permites la introducción, pero mi pregunta en este caso es, a nivel de instituciones, ¿hay realmente una coacción contra el grupo de las mujeres? No creo que haya una coacción. Creo que el patriarcado existe. Y como yo defino el patriarcado es de una forma meramente descriptiva, es decir, los hombres están en más posiciones de respeto, de mando o de alto mando y de estatus que las mujeres. Lo que no creo es que eso se deba a una especie de contubernio judeo-masónico que quiere oprimir a las mujeres, ese es el punto. Y luego sí creo que existe el machismo. Creo que está presente en muchas instituciones formales e informales. Por ejemplo, un ejemplo que se ha puesto mucho de ese machismo puede ser la forma en la que se trata las intervenciones parlamentarias de mujeres y hombres en prensa. Yo creo que todos recordaremos, creo que fueron las penúltimas elecciones catalanas, ahora no recuerdo, digamos, en el que se presentarán como mujeres Inés Arrimadas y Ana Gabriel por parte de la CUP. Al día siguiente, las intervenciones de los hombres, digamos, se analizaban desde el punto de vista de cómo había sido discursivamente, del tono de voz y este tipo de cosas, y las intervenciones de las mujeres se valoraban según cómo habían ido vestidas, ¿no? Pues Arrimadas tenía un look, no sé qué, no sé cuántos. Eso es un problema. ¿Eso nos impide la vida o nos oprime? Yo creo que no. Yo creo que es algo que a mí particularmente es verdad que me molesta, en eso sí puedo coincidir con la corriente más hegemónica, pero yo creo que eso no se cambia desde las instituciones, me refiero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivirle a la prensa que escriba de una determinada forma? Pues yo creo que no tiene sentido. Entonces, ¿que existen ese tipo de actitudes? Sí, claro que sí. También existen actitudes, digamos, profundamente, no sé cómo decírtelo, de odio al hombre. Ya. Entonces, es verdad que digamos, la poca consideración de la mujer ha estado institucionalizada durante muchos años, entonces por eso es más difícil, como, digamos, erradicarlo, pero vaya, yo creo que estamos en el buen camino, no creo que hayamos retrocedido, por mucho que sea lo que quieren hacer creer algunas. Bueno, lo que me gusta, Irune, ya para ir terminando, es que la mayoría de liberales que conozco, al final son personas optimistas y que se mira un poco el futuro con positividad, que a veces uno, yo que sé, abre la tele y parece que el mundo se vaya a acabar, pero
pero vaya, parece que todo tira adelante. En este caso, pues ya vamos a terminar, solo me quedan 2 preguntas y vuelven a ser personales como al inicio. Y en este caso, tú, bueno, creo que ya lo has dicho a lo largo de la entrevista, pero te lo he oído que lo decías en una entrevista en Intereconomía, que decías, yo soy feminista, entonces me sorprendía un poco. Entonces, creo que decías algo como, yo soy feminista, pero ellas no representan el feminismo en el que yo creo. Entonces, no sé, un poco, no sé si utilizas esta etiqueta para chinchar o no sé, a ver si lo puedes desarrollar. La verdad, y sé que a la gente le sorprende, no utilizo la etiqueta para chinchar. Yo me considero feminista, me considero profundamente feminista. Yo considero que los hombres y las mujeres son iguales. Y a mí sí me gustaría, digamos, erradicar el machismo que queda en la sociedad y creo que con el ejemplo lo erradico. Yo siempre he pensado que la mejor forma, y esto sí va a sonar un poco marxista, pero que la mejor forma de hacer política, digamos, es con el ejemplo, y hay cosas que digamos que tienen un significado y una potencia política muy importante, y por ejemplo, el hecho de que yo sea subdirectora de una institución liberal bastante conocida, yo creo que es una forma de reivindicar que las mujeres somos perfectamente capaces, incluso más capaces que muchos hombres o que otras mujeres de estar en este tipo de posiciones. Entonces, yo creo que la libertad, digamos, yo creo que la libertad no se reivindica, sino que se ejerce. Entonces, yo siempre he pensado que no hay, que cuando uno está convencido de que está haciendo lo correcto y de que además no está, digamos, dañando a los demás, uno no tiene que pedir permiso para hacer las cosas, y yo creo que el feminismo es eso, es no pedir permiso, es dar ejemplo y es luchar porque esa igualdad sea efectiva. Y luego, además, a mí me preocupan profundamente actitudes que sí se dan fuera de Europa y que también se dan en Europa, pero digamos que no están tan relacionadas con aspectos, digamos, entre comillas, más propios de la cultura occidental, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un tema que yo he investigado bastante, que es el de la mutilación genital femenina, ¿no? Digamos, no hablamos de que hay, no sé si eran 80 muertas, o sea, feminicidios al año, pero no hablamos de que hay 200 millones de mujeres en el mundo víctimas de la mutilación genital femenina. O sea, pongamos los datos sobre la mesa y probablemente hay muchas más mujeres y niñas víctimas de mutilación genital femenina que de lo que se considera violencia de género. Entonces, por eso me considero feminista, porque yo creo que hay mucho por hacer en muchos aspectos, pero que probablemente no sean los aspectos en los que el feminismo hegemónico se está enfocando actualmente. Bueno, Irune, ojalá pusiera la tele y escuchara más voces como la tuya, porque realmente es un soplo de aire fresco, porque normalmente no se escucha este mensaje. Bueno, intento poner mi granito de arena dándote voz. La última pregunta, si has visto entrevistas ya sabes cómo es que nos des algún consejo. Tú, pues, has dicho en su momento cambiaste de idea, tienes este espíritu reivindicativo, creo que lo hemos ido viendo a lo largo de la entrevista. Has estado en activismos y ahora eres subdirectora de un think tank, que está muy bien. ¿Qué consejo darías a alguien que, digamos, esté alineado con este carácter o que quiera tener un camino similar? Mira, me gustaría dar 2 consejos. El primer consejo que me gustaría dar es ser muy humildes. Yo creo que algo que falta, y no solo en el movimiento liberal, sino en general, es humildad y reconocer cuando nos equivocamos y reconocer los puntos en los que no piensan como nosotros aciertan. Y yo creo que eso, más que la confrontación, es lo que puede, digamos, hacernos llegar a puntos en común o incluso convencer con lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no? Eso, en primer lugar. Sobre todo, y relacionado con esto, no ser endogámicos, ¿no? A veces parece que como tenemos la verdad, pues vamos solo a leer a Rothbard, a Hayek y a Mises, y yo creo que es un error. Yo creo que se aprende mucho más de aquellos que no piensan como nosotros que de aquellos que piensan como nosotros. Y por último, para aquellos que, digamos, quieran estar en el mundillo y luchar por lo que nosotros luchamos, pues yo creo que no tengan miedo, que si uno está convencido de que lo que piensa es correcto y es beneficioso para los demás, que es importante que lo defienda. Y yo siempre he pensado que la apatía política es un problema que nos afecta a todos, porque la política es algo que nos afecta a todos y hay muchas formas de hacer política.
y una es esta. Una es el activismo político desde la academia o desde el lado más divulgativo de los think tanks, las organizaciones juveniles. Bueno, pues muy, muy de acuerdo y de hecho te puedo decir que algo similar estoy haciendo con mi canal, o sea que creo que remamos en la misma dirección. Pues antes de que despida, no sé si quieres añadir algo, Irune. Que muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que ha sido un honor estar en tu canal. No, hombre, no, el honor es mío y la verdad que he aprendido mucho, me gusta escuchar voces diferentes y sobre todo de este tema que si no también parece, como decías tú antes, que los liberales solo hablan de política y economía y el mundo afortunadamente es mucho más que eso. Pues Irune Ariño, subdirectora del Instituto Juan de Mariana, gracias por tu tiempo y gracias a vosotros que habéis estado escuchando esta entrevista. Dejaremos el PDF aquí en la descripción del vídeo para que os lo podáis mirar y nada, dejar vuestros comentarios, dejar un like, suscribir, también sabéis que podéis dejar algo en Patreon y espero que os haya sido útil y nada, me despido de ti, Irune. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego.